Hola. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en este segundo día de la Jornada Internacional de Lenguas y Culturas Originarias, los trayectos de chocolate. Esta mañana la inauguramos con la participación de la maestra Rangel, con la que ya tuvimos el gusto de conocerla el día de ayer, que nos presentó junto con un equipo de colaboradoras de una ruta sobre el chocolate que tuvo como título de la emoción. Esta vez, la plenaria de la participación con la que la maestra Ángela abre el día de hoy es el rol de trabajador social a 48 años de contribuir en la conservación e información integral de la población en la Huasteca Potosí. Y antes de darle la palabra, solamente quisiera presentar brevemente a la doctora, a la maestra Rangel. La maestra Rangel es licenciada en Comunicación Gráfica por la Universidad del Centro de México en San Luis Potosí. Ha tenido experiencia como docente en el área de humanidades desde el año 2000 hasta la fecha, impartiendo cátedras en el nivel medio superior y superior, y ha sido responsable del Departamento de Comunicación Gráfica del proyecto arqueológico Tantón. Fue seleccionada como consejera ciudadana electoral por la cuarta Comisión Distrital Electoral del INE en diversos periodos electorales, así como por Comité Municipal Electoral en Ciudad Valles y Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. Fue coordinadora de la revista que se editó para el 10º aniversario de la licenciatura en Turismo Sustentable de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente labora en el Centro de Estudios Juventud y Patriotismo y la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca. Maestra Miguel, le agradecemos mucho que nuevamente nos acompañe y que inaugure el día de hoy, el segundo día de esta jornada, y pues le damos la palabra. Gracias. Perdón. Hola, muy buenos días a todos. Mu- Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Aquí los estamos acompañando en esta jornada internacional de culturas y lenguas originarias, el chocolate y sus trayectos. Es un honor, nuevamente, para mí lo reitero, que haber sido invitada por la doctora Adriana Arolubiano para ser partícipe de esta jornada y pues colaborar con ustedes en la participación de esta plenaria, así como el día de ayer estuvimos participando en el taller de la elaboración de chocolate artesanal a través del Centro de Estudios Superiores, Juventud y Patriotismo, y también estar participando como el Estado de San Luis Potosí a través de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con la Facultad de Estudios Superiores Zona Huasteca. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México por esta cordial invitación. Sin mayor preámbulo, pues vamos a comenzar con esta plenaria que la hemos titulado, pues, lo que es la labor del trabajador social a 48 años de su existencia aquí en la Huasteca Potosina. ¿Por qué 48 años? Pues me voy a permitir comenzar a compartir pantalla de una pequeña presentación que he elaborado. Entonces, me avisan si es que ya se puede ver. ¿Sí? Sí, se ve muy bien. Nada más si pues la pantalla completa, si gusta. Ahí está. ¿Listo? Sí, listo. Perfecto. Bueno, pues el rol del trabajador social a 48 años de contribuir en la conservación y formación integral de la población en la Huasteca Potosina. ¿Qué es Voy a comenzar con esta pequeña definición del trabajador social. Pues de acuerdo a la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social y la Federación Internacional de Trabajo Social,
que se pusieron de acuerdo en julio del 2014, pues ellos generaron esta definición como la profesión basada en la práctica y disciplina académica que facilita el cambio social y el desarrollo social, así como también la cohesión social y el empoderamiento, la liberación de las personas, los principios de justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a las diversidades. Son centrales para la labor del trabajador social, basado en teorías del trabajo social, las ciencias sociales, humanas y los saberes indígenas. El trabajo social involucra los saberes a las personas y las estructuras que enfrentan los desafíos de la vida y mejorar el bienestar. Esto es muy importante porque al final la labor del trabajador social cada vez se fue haciendo mucho más importante en lo que fue la vida del mundo, ¿sí? A nivel global. Nosotros, en lo que fue el Centro de Estudios Juventud y Patriotismo, esto también lo hemos estado viendo a lo largo de los años. Y bueno, vimos que no nada más fue algo como disciplinar, sino también está basado en teorías y está basado en una metodología que se tiene que tener en cuenta, que se tiene que tomar en cuenta a todas y a todos las diversidades. No importa el género, no importa el nivel socioeconómico, y esto es algo muy importante. Entonces, bueno, en este sentido, nosotros como institución creada desde el año de 1960, bueno, desde 1965 que se creó como una institución solo para varones a nivel de secundaria. Posteriormente, viendo las necesidades de la región, pues fuimos la primera institución a nivel estatal para ser técnicos profesionales en trabajo social. Entonces, en el año de 1975 se crea esta institución y por eso llevamos 48 años en la región creando lo que les llamamos labor social, a los trabajadores sociales, los doctores de la sonrisa, ¿sí? Entonces, bueno, haciendo un recuento de lo que son el trabajador social en México, en nuestro país, pues tenemos que primeramente estos trabajadores sociales pues empezaron como inspectores en la beneficencia pública. En este sentido, y vamos a señalar, en los años 20, empezaron como en la beneficencia pública. Posteriormente, en los años 30, se empieza con una escuela de enseñanza doméstica a nivel técnico. Esto se fue implementando cada vez más a nivel institucional, se fue dando la importancia, y esto hay que hacer un énfasis porque aquí también en los años 30 pues se funda la primera institución de este sentido a raíz de la Secretaría de Educación Pública, ya propiamente avalada por esta escuela, ¿no? Entonces, a partir del plan sexenal del presidente Lázaro Cárdenas, es como se instaura las escuelas como una labor social del técnico profesional en trabajo social, en donde principalmente se crean los programas de brigadas de mejoramiento a nivel indígena. Esto es algo muy importante ad hoc a lo que estamos viendo de nuestra jornada el día de hoy, ¿no? Entonces, como era muy importante a partir de todo lo que era el mejoramiento de las brigadas, a partir de llevar brigadas de mejoramiento incluso agropecuario, brigadas de mejoramiento a nivel del hogar rural. Entonces, ¿cómo fue involucrándose hacia lo que le llamábamos, por desgracia, las minorías? Entonces, bueno, en los años 40, nuestra institución a nivel nacional, nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, se formaliza lo que es el nivel técnico
de la labor del trabajador social, y entonces empieza a tomar mucho más fuerza lo que es esta profesión como tal. Después se empieza a dispersar por todo lo que es el país. Las escuelas técnicas en todo el país se empiezan a dar en Hidalgo, en Veracruz, en Tamaulipas, que son de las que empiezan a darse como pioneras, sobre todo en Coahuila, en Colima, en Aguascalientes, en Sonora, en Sinaloa, en Jalisco, se empiezan a dar en los años, para estos ya era la temporada de los años 50, empiezan a ver la necesidad incluso de darse los trabajos colegiados a nivel nacional para fortalecer esta profesión. Entonces se da también lo que son el CONATS, que, bueno, ahora el CONATS, ¿verdad? Anteriormente el Colegio Nacional, nada más de Trabajo Social, ya para los años 60, y también la Asociación Nacional Mexicana de Escuelas de Trabajo Social, hoy AMIET, Asociación Mexicana de Instituciones de Educación de Trabajo Social. Después, bueno, les decía, para el año de 1975, surge en el estado de San Luis Potosí la primera escuela de técnico superior en trabajo social, que va a ser el Centro de Estudios Juventud y Patriotismo, orgullosamente en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Entonces, bueno, a partir desde entonces y hasta la fecha estamos en servicio para toda la comunidad de la Huasteca Potosina y de la región hasta el día de hoy. Y pues nos vimos también en la necesidad que el nivel técnico no era, sí nos dio muchas satisfacciones, sin duda alguna, pero también teníamos que avanzar. La globalización nos estaba llevando a seguir profesionalizando y a seguir avanzando. Y entonces para el 2021, pues cambiamos nuestro plan de estudios hacia lo que fue la licenciatura en trabajo social. ¿Sí? Entonces, también hay que hacer mención que, bueno, a lo largo de todo esto, para los años 70 también, dado toda esta importancia, el Instituto Politécnico Nacional también surge lo que es la carrera de trabajo social. Para los años aproximadamente el 2018, se incorpora algo muy importante en la Ley General de Educación, se reconoce la figura del trabajador social en lo que es la educación básica principalmente, en lo que es la educación básica de nivel básico y de nivel medio superior. Entonces, esto va a ser un gran avance para todo lo que es la educación, porque entonces en todo el sistema educativo a nivel nacional tenía que haber un trabajador social en cada institución que colaborara para el beneficio de lo mismo. Entonces se hace esta reforma a los artículos, al artículo segundo, al artículo 12º, al artículo 20, 21, 67 y 69. Y así también se instaura, porque se ve la importancia de esta labor, y se instaura a nivel nacional el 21 de agosto como el Día Nacional del Trabajador Social. ¿Por qué el 21 de agosto? Y esto es algo bien importante porque da la coincidencia que va a ser el día en que se celebra también el fallecimiento de una gran prócer de la independencia de nuestro país, Leona Vicario, que fue una mujer que luchó por las necesidades en beneficio de lo que es la sociedad, ¿sí? De todo lo que es la educación en México, de lo que son los grupos y sobre todo de la población. Entonces, de ahí que se coincidiera esta fecha para ser proclamado el 21 de agosto como celebración del Día del Trabajador Social. Entonces, pues bueno, esta es una breve historia. En unos momentos más vamos a regresar a este cuadro para hablar también sobre la educación en México.
¿sí? En la educación indígena. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a ver que cómo se van dando o en dónde puede trabajar, cuáles son los campos de acción del trabajador social, dónde se desempeña. Esto es importante porque los programas de educación de trabajador social varían según los contextos en los cuales se desarrollen los programas, ¿sí? De acuerdo a las necesidades y a la pertinencia de cada uno de los lugares en los cuales se vaya desenvolviendo. Entonces, eh, sin embargo, pues hay componentes en los cuales coinciden a nivel nacional entre ellos, como son el rescate de las tradiciones, la cultura, las creencias, las religiones. Entonces, bueno, de ahí que algunos de los campos de estudio, algunos de los campos de acción principales, pues sea el campo de acción comunitario, en donde, bueno, van a desarrollarse para el beneficio de las zonas marginadas, de las zonas rurales, no tanto de las zonas urbanas. El trabajo social escolar, que ya lo decíamos, la gran relevancia y gran avance que se tuvo a través de la Ley General de Educación a partir del 2018, el trabajo social hospitalario, que hasta el día de hoy me llena de orgullo que en cada uno de los hospitales, al menos de la región, estamos teniendo trabajadores sociales, no solo de nuestra institución del Centro de Estudios Juventud y Patriotismo, sino también de muchas otras instituciones, pero veo con orgullo que hay un trabajador social o un área del trabajador social. El trabajo social psiquiátrico, penitenciario, en donde también colaboran para la reinserción de todas estas personas que les permiten reintegrarse a las sociedades. El trabajo social jurídico laboral, el trabajo social industrial que colabora de manera estrecha, de manera muy estrecha con lo que son las empresas, con los recursos humanos para saber el bienestar y sobre todo lo que va a ser el ambiente y el clima laboral en cada una de las instituciones, en cada una de las organizaciones, para lo que es estabilizar incluso la comunicación organizacional. Es un vínculo entre lo que es el empleado, los recursos humanos y los demás, lo que son los estratos de la jerarquía. Entonces, y bueno, no se diga el trabajo social familiar. Entonces, bueno, estos son algunos de los campos de estudio en los cuales podemos estar desarrollando el trabajador, se puede estar desarrollando el trabajador social. Entonces, en ese sentido, algunas de nuestros chicos de la Juventud y Patriotismo han logrado desempeñarse, les decía, en el trabajo social comunitario, haciendo prácticas. Yo recuerdo que desde que eran a nivel técnico, eh, tenían lo que eran aprender los huertos, lo que ahora llaman los huertos familiares o todos estos, para poder después preservar esto que se llama, ahora que está muy en boga, incluso a través de los traspatios, los huertos de traspatio, ¿no? Entonces, antes eran los huertos familiares y entonces, bueno, en la institución tenían ellos que plantar todos estos productos que había en la región para después ellos llevar estas prácticas a las comunidades y que se pudieran preservar, generar incluso microempresas o empresas familiares que les pudieran enseñar a las familias cómo poder, no nada más lo que era la siembra y la cosecha, sino también cómo ellos podían hacer sus propias conservas e incluso hasta comercializarlas, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las prácticas que ellos podían realizar. En el trabajo escolar, no se diga la profesionalización. Hablábamos en la definición de la metodología que tiene que llevar, porque no nada más es la práctica de campo, sino también es la investigación, el desarrollo de la investigación que se debe llevar a cabo para la profesionalización del mismo trabajo.
Entonces, esto es algo muy importante que se debe estar llevando en ese sentido. Y bueno, hablábamos de trabajo colegiado. Bueno, pues también nuestros alumnos tienen que estar preparándose a nivel nacional y compartiendo sus experiencias con sus pares, ¿no? Entonces, esto es algo que se debe de estar apoyando a nivel incluso internacional, en congresos, en simposios, en este tipo de charlas que nos permiten conocer qué tipo de trabajos, qué tipo de experiencias se están desarrollando para la trayectoria del trabajador social. Entonces, bueno, en ese sentido, en lo que es la labor del trabajador social, incluso del trabajador social escolar, hemos visto la pertinencia, y les decía hace un momento, me voy a regresar a la diapositiva de la línea del tiempo, para conversarles y platicar un poquito de la importancia, de la relevancia que nosotros vimos cuando estuvimos haciendo la reestructura curricular para hacer el cambio de técnico profesional en trabajo social a la licenciatura. Entonces, bueno, vimos la pertinencia y vimos la relevancia para ver qué tanto teníamos que modificar nuestro plan de estudios, porque estábamos viendo todo nuestro contexto social y vimos que teníamos que definitivamente introducir dos materias demasiado importantes para nuestro plan de estudios, que eran las lenguas originarias, las lenguas maternas, que sean las más habladas en nuestra región donde está inmersa nuestra institución, que son la lengua Tenec y la lengua náhuatl. Entonces, para ello, pues también estuvimos investigando cómo se fue desarrollando toda esta formación, esta educación a lo largo de nuestro México. Y les voy a platicar rápidamente así cómo se fue dando la trayectoria de la educación bilingüe en nuestro país. Entonces, hablamos de la educación en la época prehispánica. Bueno, pues sabemos que se hablaban muchísimas lenguas en nuestro país. Tenemos muchos pueblos, una gran riqueza cultural, que hasta la fecha la seguimos teniendo. Fuimos perdiendo mucho, pero bueno, la tenemos y hay que mantenerla. Está en nosotros para poderla preservar. Después vino una cuestión, ya muchos siglos después, se viene todo lo que es la conquista, se da el colonialismo, un gran mestizaje, una simbiosis, ahora sí que una fusión. Nos enseñan a hablar, perdemos mucho, ganamos mucho, se da toda una combinación, pero si bien es cierto es que después con la revolución, para los años ya a principios del siglo XX, se viene este periodo de modelo de nación monocultural y monolingüe, ¿sí? Ya durante el Porfiriato, en donde ahí sí se busca que en nuestro país solo se hable el idioma español, se dé la castellanización forzosa, que así se le llega a llamar, la castellanización forzosa, y entonces sí, empieza a haber una discriminación y un avergonzamiento por todos lo que era, sí, totalmente aquellos que hablaban el idioma indígena, el idioma de la lengua materna, nadie hable, todo se va a hablar en español. Entonces, esto viene a darnos un cambio total, sobre todo a los pueblos originarios, en donde, pues desgraciadamente se empiezan a perder muchas lenguas. Muchas de las lenguas que se hablaban aquí en nuestro país se empiezan a perder y actualmente, pues de más de 200, pues solo se llegan a hablar alrededor de 68, de acuerdo al Instituto Nacional
de lenguas indígenas, ¿no? Entonces, pues bueno, esta ideología racista, desgraciadamente, pues no se dio nada más en el Porfiriato, sigue continuando, entonces, tan es así que el número exacto de población indígena resulta difícil de darse, pues el indicador es la lengua, no tanto las características físicas del grupo racial, sino más bien es la lengua. Entonces, cuando llegan los del censo, muchos de los que son realmente hablantes se avergüenzan o se siguen avergonzando y dicen, ¿usted habla alguna lengua? No. Y entonces ahí ya perdemos mucha de la información. Entonces, y como dijera José Manuel del Val Blanco, dice el director del Programa Universitario de Estudios y la Intercultural, dice, la enseñanza y la práctica de las lenguas indígenas en las escuelas ayudaría a conservarlas y a fomentar la identidad nacional al reconocer nuestra pluralidad como país. Entonces, pues esto fue lo que también nos ayudó a nosotros, nos motivó a mantener toda esta información en la matrícula de nuestra institución. Y bueno, continuando con línea del tiempo, para los años 40 surge el Instituto Nacional Indigenista, que viene a dar un gran impulso a lo que es el apoyo a la conservación de las lenguas. Y después, por fortuna, ya para los años 70 se incorpora nuevamente la educación bilingüe y bicultural. Entonces sí, empiezan a surgir las instituciones, incluso las universidades propias de las universidades nacionales para la educación bilingüe. Ya se reconoce también en la Ley General de Educación la obligatoriedad de la educación bilingüe, tanto en la educación inicial como en la preescolar, en la primaria y en algunos albergues. Entonces, esto va a ser un gran cambio también, un gran apoyo para la promoción y la difusión de las lenguas originarias y empieza a haber nuevamente la motivación para los hablantes de estas lenguas originarias. Entonces, ahora nos situamos al estado de San Luis Potosí. Y me voy a cambiar a nuestra región. El estado de San Luis Potosí comprende la Huasteca Potosina, ¿sí?, que son 20 municipios, Axmón, Axtla, Ciudad Valles, Coscatlán, esta región, en esta parte es donde estamos nosotros situados, Ciudad Valles, Huehuetlán, Matlapa. Y en estos 20 municipios tenemos 3 lenguas originarias que se hablan. La lengua Tenec o Huasteca, la Xioy, que la mayoría conoce como Pame, y los nahuas. Son los 3 grupos étnicos que tenemos que hablan Tenec, Xioy y Náhuatl. Esto es de acuerdo a la fuente del INEGI. En estas regiones, en Ciudad Valles, tenemos que la mayoría de la población, como ayer lo dijimos en el taller, tenemos hablantes de Tenec, hacia lo que es esta parte donde estamos señalando, hacia la zona media, es donde se encuentra la parte de los Xioy, y hacia la Huasteca Sur encontramos los nahuas. Entonces, la educación bicultural surge en un principio, la mayoría de las escuelas se encuentran ubicadas en el municipio de Aquismón, lo voy a mencionar así de mayor a menor. La mayoría se encuentran en Aquismón, posteriormente en otro de los municipios está en Tanlajas, Tampamolón, Tancanwitz, Ciudad Valles, San Antonio y Huehuetlán. Bien.
¿Qué nos ha ayudado este tipo de instituciones en particular? Decíamos a la promoción, a la difusión, a una educación integral de la preservación de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Un ejemplo de ello es lo que estamos viendo en pantalla, es el Día de Muertos. Ayer decíamos, una de las, no solamente es la elaboración o la confección de los altares, de la práctica y la elaboración de la ofrenda, la danza de los huevos, sino también la convivencia en familia, el que para nosotros los huastecos sea algo más que importante, digo, de las fiestas principales para la Huasteca es el chantolo. Entonces, bueno, eso ha buscado y una de las cosas que cabe hacer mención es que la Escuela de Trabajo Social hace algunos años hizo una ponencia ante la Confederación Nacional de Escuelas Particulares para que esta festividad de Chantolo se llevara en las escuelas y por fortuna así se hizo y hasta la fecha surtió efecto y entonces, bueno, a nivel nacional se celebra el Chantolo. Entonces digo, ¿qué otras cosas nos ha ayudado y nos ha permitido la escuela también de trabajo social, a nivel escolar, a nivel comunitario? Pues bueno, la elaboración de el Manual de Plantas Medicinales en México, que es un proyecto de ciencia y tecnología, aquí lo vemos, uno de ellos, un ejemplo de ellos es el que realizó la alumna Sonia del Rocío Hurtado Juárez, alumna de primer semestre de la licenciatura. Por ejemplo, el Día de la Alimentación, que a la fecha se sigue practicando cada 16 de octubre. Y otro ejemplo que les voy a poner por aquí, en nuestra lengua materna, que tradujeron. Bueno, que fue uno de los villancicos que presentaron en el festival de la institución. Fue el villancico Ven a Cantar, que tradujeron en lengua tene, el cómo ellos aprenden las diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Y también ellos lo llevan a la práctica, así como ayer nos hizo favor la maestra, la licenciada Ceci, de traducirnos a la par lo que yo estaba diciendo de la elaboración del chocolate, ¿no? Entonces, pues esto es lo que nosotros estamos teniendo en nuestra escuela y lo que hemos llevado a la práctica. Y pues termino esta ponencia con esta hermosa frase de Henry Ford. Reunirse es un comienzo, permanecer juntos es un progreso. Trabajar juntos constituye el éxito. Muchísimas gracias a todos ustedes por prestarme su atención. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario allá en el auditorio. Gracias, maestra Rangel. ¿Me escucha bien?
¿Sí? Sí, gracias. Pues bueno, pues, antes de pasar a las preguntas, pues le agradecemos mucho que haya compartido con nosotros este proyecto que se ha estructurado y reestructurado para estar más cerca de la comunidad. Y bueno, vamos a preguntarle al público si antes de, bueno, yo tengo una pregunta, pero no sé si ustedes quieren preguntarle algo a la maestra Rangel. ¿Alguien tiene una pregunta? Y Carla. Ajá. ¿Cuál es el futuro del trabajador social o panorama? Se ve cómo ella cree que sea la relación entre el trabajador social y las lenguas originarias argentinas. Ok, bueno, aquí nos pregunta una integrante del público, ¿cuál es el futuro del trabajador social o cuál es la relación que tiene el trabajador social con las lenguas originarias a futuro, como ya a largo plazo? ¿Cuál es la relación que se establece entre su labor y estas lenguas originarias? Bueno, en particular nosotros lo que estamos buscando es que se incorpore directamente, que puedan incluso mantenerse como traductores al estar ya inmersos, por ejemplo, dentro de las instituciones educativas, pues puedan ellos estar sirviendo como un vínculo directo entre los hablantes de la lengua materna como el mismo trabajador social. Así también que sirvan como estos vínculos de fortalecimiento y de seguridad en las personas. Por desgracia, sigue habiendo muchos jóvenes que se siguen avergonzando del idioma, de la lengua. Entonces, que ellos mismos sean los que motiven a que hablen, que lo preserven, que lo difundan. Ayer, con orgullo, la maestra Ceci decía, yo soy del Chupe, yo hablo, y cuando platicábamos con ella en su entrevista, cuando iba a dar clases, decía, es que a mí mi abuelo me dijo, nunca te avergüences de hablar el idioma huasteco, y en casa lo seguimos hablando. Pero desgraciadamente, en muchos jóvenes y en muchas personas no es así. Entonces, bueno, pues que el trabajador social sirva de eso. En el trabajo social hospitalario nos sigue haciendo falta a estas personas que pueden hablar el idioma, la lengua materna, porque en los hospitales hay muchas personas que por una falta de cuestión de género incluso, pues no se atreven a decirle a los médicos, ¿sabe qué? Me duele esto, porque no sé cómo interpretarlo, o porque no tengo la manera de tener esta empatía para decirle al médico que no sabe hablar huasteco y yo sí sé hablar español, y entonces que sea este vínculo hacia el trabajador. Entonces, la verdad, esa es nuestra visión, que sea este vínculo de empatía, de fraternidad, ante todo, ¿no? Que sean como bien decían por ahí, que sean los médicos del alma, los apóstoles de la sonrisa, y que sean para siempre, ¿no? Que se sigan preservando. No sé si respondí bien. Muchas gracias, maestra Rangel. Y tengo una pregunta. ¿El equipo de trabajo con el que usted presentó ayer el taller de chocolate formaba parte de la escuela de trabajo social? Todo. Entonces, Así es. entonces son gente que los estudiantes, la mayoría habla una lengua originaria. Sí, todos fueron estudiantes y docentes de la Escuela de Trabajo Social. Así es. Okay. Entonces siempre hay un momento, en un momento de la formación que que se están hablando y que se intercambian experiencias en su lengua, ¿no? Correcto, así es. Okay. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Quiere hacer una? Bueno, maestra Ángel, no, ya no hay otra pregunta más en el público. Le agradecemos muchísimo que haya compartido con nosotros el trabajo que hacen allá en San Luis Potosí. Pues no sé si usted quiere agregar algo más antes de concluir. No, pues
nuevamente agradecerle a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México por esta oportunidad que nos da de enlazarnos a todos los que han hecho posible este encuentro, esta jornada internacional de culturas y lenguas originarias. Y bueno, a todos los que están apoyándonos en el staff, sea tras bambalinas, sea la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Facultad de Estudios Profesionales, Zona Huasteca, que nos está prestando ahorita las instalaciones, al Centro de Estudios Superiores Juventud y Patriotismo, y bueno, mil gracias a todos por escucharnos, pasen ustedes un excelente día. Igualmente, maestra Rangel, que estén muy bien. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Gracias, Gracias. gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.